Muy buenas a todos, soy Adam Martín, bienvenidos a 3dcollective.es, mi portal de formación y de recursos en Internet. En el vídeo de hoy vamos a continuar con los tutoriales sobre Substance Designer. Hace bastante tiempo que no tenemos un vídeo sobre Substance en el canal y creo que ya toca que retomemos un poco este fantástico software. Ha habido bastantes cambios en las últimas versiones desde el último tutorial que hice sobre el programa y creo que con este vídeo que he preparado vamos a poder asimilar algunos de estos nuevos conceptos y algunas de las nuevas posibilidades que tenemos ahora con estas herramientas que se han incluido. He preparado un ejercicio que probablemente voy a tener que dividir en varios fragmentos, porque es un ejercicio un poco más largo de lo habitual. No obstante, tampoco vamos a hacer un material excesivamente complicado. Como siempre os digo, creo que lo más importante de los tutoriales es que veáis los fundamentos, que comprendáis qué se puede hacer con la herramienta de una forma sintetizada para que luego lo podáis experimentar por vuestra cuenta, dedicarle mucho más tiempo y crear materiales mucho más avanzados. Sin embargo, he escogido un material que creo que puede ser interesante, es un reto al que me enfrenté hace poco, tuve que preparar un material para una mampostería con unos cortes diagonales y creo que va a ser interesante que hagamos algo parecido, simplificado por supuesto, porque tampoco tenemos mucho tiempo. Pensad que para hacer un buen material de Substance a veces pueden ser necesarios varios días, ¿vale? Ya que es un sistema de trabajo donde tenemos que estar introduciendo cambios poco a poco para ir añadiendo complejidad. Yo voy a hacer la versión mini de este material para que entendáis los conceptos fundamentales. Primero vamos a empezar por establecer nuestra escena base. Esta es una pregunta que me habéis hecho con mucha frecuencia y creo que es interesante que lo repasemos en este tutorial. Yo ya tengo creada aquí una escena base, que es la que suelo utilizar para comenzar, pero vamos a utilizar una normal para que desde cero podamos crear nuestra escena base y una serie de configuraciones que nos van a ayudar a hacer este material. Aquí, como siempre, tenéis que decidir si queréis trabajar con Specular Glossiness o con Metallic Roughness. En este caso, como yo posteriormente voy a renderizar este material dentro de V-Ray, voy a trabajar con Specular Glossiness. Vamos a utilizar una resolución de 4096 y aquí podemos poner, pues vamos a ver, un nombre y le damos a OK. Automáticamente se nos crea nuestro documento de Substance con una serie de outputs. Si todavía no sabéis cómo funciona Substance Designer, os recomiendo que miréis mis tutoriales introductorios a esta herramienta. Lo primero y más importante que tenéis que hacer es aseguraros que todo vuestro entorno de trabajo está configurado correctamente. Es decir, que vamos a trabajar en Specular Glossiness. Para eso nos vamos a la pestaña de materiales y en Default probablemente tengamos por defecto Metallic Roughness o, si lo hemos configurado ya previamente, tendremos Specular Glossiness. Yo en este caso, como suelo trabajar en Substance con Metallic Roughness, lo tengo de esta manera, pero lo vamos a cambiar a Specular Glossiness. Y aquí tenemos dos opciones, que son Parallax Occlusion y Tessellation. Si vamos a utilizar mapas de desplazamiento en tiempo real, tendremos que seleccionar Tessellation, que permite subdividir la geometría para generar mapas de desplazamiento. Como el material que vamos a hacer es un material donde la altura es el mapa más importante que tenemos que crear, vamos a utilizar desplazamiento para poder previsualizar correctamente lo que estamos haciendo en el viewport interactivo. Así que vamos a seleccionar Tessellation y ahora ya tenemos nuestro entorno de trabajo correctamente configurado. Lo siguiente que vamos a hacer es que, como vamos a empezar trabajando por el mapa de altura, vamos a establecer una configuración básica para ir viendo todos los avances que vamos haciendo en este material. Hay materiales, por ejemplo, donde podemos empezar por el albedo o por el diffuse. Imaginad que estamos haciendo un material muy plano, que no tiene prácticamente nada de relieve. Pues en ese caso probablemente el mapa más importante que tenemos que hacer es el mapa de color. Pero en el caso del material que yo voy a hacer ahora, que son unas piedras, es un muro de piedras, la altura, el relieve, es la parte más importante del material y por lo tanto vamos a empezar a construir nuestro material por la altura. Vamos a establecer, por lo tanto, primero una serie de mapas básicos que nos van a ayudar a que podamos previsualizarlo de forma un poco más bonita. Nuestro mapa de altura lo vamos a ir conectando directamente de lo que vayamos creando en nuestro árbol de trabajo. Pero para crear un nodo, por así decirlo, de unión, voy a crear un nodo de niveles, por ejemplo, de manera que cuando yo empiece a trabajar, imaginaros que, por ejemplo, empiezo a trabajar con un tile random y lo conecto a este canal de aquí, ya tendría establecido mi mapa de altura.
Para poder visualizar correctamente el mapa de altura, necesitamos tener también un mapa de normales y conectados también todos nuestros canales. De momento, por ejemplo, para nuestro mapa de normales vamos a utilizar un nodo especial que se llama Hey2Normal. Vamos a ver dónde está. Este mapa me permite transformar un mapa de altura en un mapa de normales. Y este es el que voy a conectar a mi normal map. Vamos a establecer también un color base. En este caso voy a utilizar un color sólido y vamos a establecerlo pues como un gris de momento. Y aquí ya, si os fijáis, ya podemos empezar a previsualizar un poco esta información, este material en el que estamos trabajando. De momento todavía no se ve el relieve en mapa de desplazamiento porque tenemos que configurar una cosa más, pero ya podemos ver nuestro mapa de normales. Vamos a configurar también el especular. Y para eso vamos a utilizar un mapa especial. Este es. Y aquí conectamos a nuestro especular. Como vamos a trabajar posteriormente con un flujo de trabajo basado en índice de refracción, este mapa en realidad no lo vamos a utilizar en V-Ray, por ejemplo, pero está bien que lo tengamos establecido aquí para que podamos trabajar correctamente dentro de Substance Designer. También es necesario que establezcamos un glossiness. Por ejemplo, voy a utilizar como glossiness algo medio, que me permita pues interactuar con este material que voy a ir creando y tener una previsualización un poco más interesante. Y por último, nos haría falta quizás un mapa de Ambient Occlusion. Tenemos que añadir un nuevo output y este output lo vamos a configurar como Ambient Occlusion. Le vamos a poner aquí, por ejemplo, Ambient Occlusion. Aquí le vamos a poner Ambient Occlusion. Y vamos a añadir un mapa de Ambient Occlusion. Lo arrastramos aquí a nuestro modelo y le decimos que a partir de ahora este mapa va a definir nuestro Ambient Occlusion. El Ambient Occlusion lo podemos extraer con un mapa especial que se llama Ambient Occlusion y lo extraeremos de nuestro mapa de altura. De momento lo vamos a conectar aquí. Si queremos que el mapa de Ambient Occlusion no sea tan exagerado, lo que podemos hacer es conectar aquí, por ejemplo, unos niveles y reducir un poco el efecto de este mapa de Ambient Occlusion. Va a ser importante para que podamos visualizar un poquito mejor los volúmenes. Vamos a configurar ahora nuestro mapa de desplazamiento o la altura de nuestro mapa de desplazamiento y la resolución de nuestro mapa de desplazamiento. Para eso nos tenemos que ir aquí a Materiales, Default, Edit y por defecto, si os fijáis, la escala de nuestro mapa de desplazamiento está en 0. Esto significa que no tiene ninguna altura. Luego tenemos que darle altura para poder previsualizar nuestro mapa de desplazamiento. Vamos a utilizar una escala de 1. Y este otro factor es el que nos permite configurar la resolución de nuestro mapa de desplazamiento. Si os fijáis, ahora tiene poca resolución. Vamos a ponerle, por ejemplo, 16 de resolución, que ya nos va a permitir visualizar un poquito mejor nuestro mapa de desplazamiento. Vamos a empezar aquí a introducir algunos cambios para que veáis cómo vamos a generar otro mapa que puede ser importante con propósitos de previsualización. Vamos a añadir un pequeño blur, por ejemplo. Muy sutil, simplemente para que este mapa tenga pues cierta altura, para que no sea simplemente pues una arista recta, una pared recta, sino que tenga este efecto de altura. Y lo que vamos a hacer ahora es que vamos a crear un mapa de curvatura. Hay dos tipos de curvatura en Substance Designer, un smooth, que es más suave, no es tan agresivo, no nos destaca tanto las pequeñas hendiduras o las pequeños salientes, y el otro, el curvatura normal, que es mucho más agresivo. A mí me interesa un pequeño toque de curvatura. Esto no sería físicamente correcto, pero me va a permitir ver mucho mejor los relieves de mi material, de manera que con este mapa de normales creo este mapa de curvatura. Como os digo, no es físicamente correcto, aunque normalmente sí es cierto que en las zonas de una piedra, por ejemplo, que están más expuestas, en estos cantos, se suele desgastar más y por lo tanto es cierto que el color suele ser un poquito más claro. Pero nosotros de momento solo lo vamos a utilizar para que este volumen, que ahora quizás es un poco difícil de ver todavía, resulte más aparente en mis previos. Al finalizar el material decidiremos si queremos o no utilizar curvatura. Y para poder decidir cuánta curvatura queremos, vamos a utilizar simplemente un blend y vamos a establecer aquí un gradient, o mejor vamos a ponerle a este mapa de color
Y ahora podemos decidir, por ejemplo, que queremos un 50% de este mapa de curvatura, un 40%, un poquito nada más, que para que aquí en el viewport me resulte más fácil visualizar los volúmenes. Esta es la escena base con la que yo suelo trabajar a la hora de crear un material donde sé que voy a empezar por el mapa de altura. Y lo que vamos a hacer ahora es que vamos a empezar a construir nuestro material paso a paso utilizando diferentes herramientas. Ahora que ya tenemos nuestro espacio de trabajo listo para empezar a hacer nuestro muro de piedras, vamos a empezar a definir los volúmenes generales más importantes. Tenemos básicamente una herramienta estrella para hacer todo lo que tenga que ver con patrones, que es el Tile Generator. Es muy potente y tiene muchísimas opciones. Pero también es una herramienta lenta y que precisamente por tener tantas opciones, si no las necesitamos, puede que no sea necesario que utilicemos Tile Generator. Nosotros utilizaremos Tile Generator un poco más adelante para hacer un patrón de distribución de una serie de cortes. Lo que vamos a hacer ahora es que vamos a utilizar Tile Random, que aunque es una herramienta muy simple, mucho más sencilla que Tile Generator, ya nos pone en un punto de partida de un patrón aleatorio, que es justo lo que yo estoy buscando para este material. De manera que lo primero que vamos a hacer ahora es concentrarnos solamente en el volumen, en la forma de nuestras piedras, y vamos a ir añadiendo detalles poco a poco. Primero vamos a establecer, por ejemplo, una cantidad de rocas o de piedrecitas. Vamos a poner quizás... Este puede ser un buen punto de partida. Tenemos la posibilidad de partir aleatoriamente algunos de estos ladrillos. Voy a desactivar el efecto para que veáis lo que hacemos. Ahora mismo tenemos todas las piedras configuradas por nuestro 3 y nuestro 6. De manera que tenemos 3 en X y 6 en Y. Si yo quisiera, por ejemplo, pues, cambiar esta situación, lo podría hacer aquí. Pero tengo la posibilidad también de cortar algunas de estas rocas por la mitad, con la opción de Split, que automáticamente está puesto en auto, pero que nosotros podemos ponerlo, por ejemplo, en automático horizontal, automático vertical o aleatorio horizontal y vertical, que quizás es lo que más me interesa a mí en este momento, porque quiero un patrón más aleatorio. Voy a explorar un poco a ver qué opciones o qué cosas puedo conseguir con diferentes configuraciones. Vamos a cortar algunos un poquito más. También podemos aumentar la cantidad de cortes con este multiplicador, pero a mí de momento eso no me interesa mucho. Vamos a quizás a definir una cosa así, podría funcionar. Vamos a hacerlo un poquito más grandes, algunas, para que haya mayor variedad. Y quizás podemos jugar con el Random Seed para ver si encontramos un patrón más interesante. Vamos a ver, quizás voy a exagerar todavía más que sean unas piedras más con una direccionalidad, ¿no? Que no sean tan cuadradas. Quizás me pasé, vamos a poner 4 o 6, una cosa así creo que podría funcionar bien. Y vamos a añadir algunos cortes en algunas de ellas. Una cosa así creo que está bien. Por ejemplo, este puede ser nuestro patrón inicial para nuestro muro de piedras. Y ahora lo que vamos a hacer es que vamos a cambiar, por ejemplo, sus tamaños de forma aleatoria, ¿no? Para añadir mayor variedad o para que no parezca tan uniforme. Vamos a, por ejemplo, a hacer una cosa así. Y también vamos a desactivar por completo la junta que separa cada una de nuestras rocas. ¿Por qué? Porque lo que a mí me interesa es tener que usar la mínima cantidad de nodos dentro de System Designer para controlar el material. Si yo, por ejemplo, tengo las juntas incluidas en este primer Tile Random, posiblemente voy a tener que duplicarlo un montón de veces para todas las operaciones que voy a hacer posteriormente. Así que lo que voy a hacer es que voy a crear un nodo específico posteriormente para calcular solo las juntas, y de esa manera voy a tener control individual. Para poder hacer eso necesito que cada una de estas rocas tenga un color diferente. Ya sabéis que esto se puede conseguir en la pestaña de color añadiendo, por ejemplo, un random. Sin embargo, este random que tenemos aquí es, pues eso, completamente aleatorio. También tenemos la posibilidad de hacer este tipo de aleatoriedad basada en el tamaño de mis rocas, por ejemplo.
Si yo quiero que las rocas más grandes estén más cerca del blanco y las más pequeñas estén más cerca del negro, para posteriormente poder hacer ajustes en función del tamaño de las rocas, puedo ir aquí y seleccionar área y añadir un color variable en función del área. Y ahora tenemos las rocas más grandes de un color más blanco y las más chiquititas de un color más negro. De manera que yo, por ejemplo, ahora con un Levels o con un Histogram Scan puedo conseguir trabajar solo, por ejemplo, en las rocas más grandes, en estas dos que son las rocas más grandes que hay, por ejemplo, y hacerles modificaciones para que se partan por la mitad, para que tengan una grieta, o puedo hacer al contrario. Podría, por ejemplo, en lugar de trabajar sobre las rocas más grandes, hacer justo al contrario. Esto ahora lo podríamos invertir para trabajar sobre las rocas más pequeñas, ¿vale? Esto es lo que estoy buscando porque quiero poder controlar este material. De momento vamos a borrar esto y vamos a jugar también un poquito más con las propiedades que tenemos aquí, tal vez con los offsets, para que no estén tan alineadas nuestras rocas, para conseguir un patrón un poquito más roto. Vamos a ver, por ejemplo, un offset general que me permita conseguir lo que yo estoy buscando. Por ejemplo, creo que una cosa así está bastante interesante. Recordad que apretando espacio podéis ver el tileado completo para ver si esto os va a funcionar luego bien cuando lo tileéis o no. Y yo ahora estoy trabajando pues en una porción que quizás son, no sé, 3 metros por 3 metros, 5 metros por 5 metros. Bien, ahora que ya tenemos nuestro patrón principal definido, lo que vamos a hacer es que vamos a exponer algunos de sus parámetros. Voy a exponer la cantidad de piedras en X y la cantidad de piedras en Y. Para eso hacemos aquí un expose y seleccionamos aquí, pues eso. Le ponemos un nombre. Vamos a poner un guión bajo. Y a este otro le vamos a poner piedras Y. Hacemos esto porque ahora, al exponer estos parámetros, vamos a poder controlar, por ejemplo, si duplico este tile generator o este tile random, con los parámetros que tengo expuestos, a los que puedo acceder dando doble clic, puedo controlar ambos a la vez. Y esto es justo lo que a mí me interesa. Ahora puedo, por ejemplo, asignar cambios y, como veis, tienen lugar en los dos tiles. Y esto me interesa porque ahora este tile lo voy a utilizar para otra cosa diferente, ¿vale? Vamos a volver a ponerlo en los parámetros que teníamos por defecto, que si no recuerdo mal teníamos como 4, 6 o una cosa así, aunque la verdad... Vamos a ver, con este 6,6, creo que me gustaba cómo quedaba el resultado. Creo que está bien este otro, por ejemplo. Vamos a dejarlo así de momento. Y entonces ahora lo que vamos a hacer es que vamos a generar aquí un tipo de nodo especial, que se llama EdgeDetect, que me va a permitir precisamente crear la junta para mis rocas. Como veis ahora, primero puedo conseguir una junta del tamaño que yo quiera, y segundo, puedo conseguir darle a estas rocas una forma más redondeada si es lo que yo estoy buscando. Quizás vamos a introducirle un poquito de redondez para que no sean tan perfectas las rocas. Y vamos a jugar aquí con, no sé, vamos a hacer una junta bastante ancha porque luego siempre podemos recuperar esta información, hacerla más grande, más pequeña, etc. De momento vamos a empezar con una cosa como esta. Y estoy viendo que quizás no me gusta que las piedras en X tengan tantas, porque se me estiran mucho las piedras en vertical y prefiero que haya algunas piedras más anchas que altas. Es la idea que yo tengo en la cabeza para este material. Bien, ahora lo que voy a intentar conseguir es partir algunas de estas rocas, solo algunas, con un corte diagonal, que es una de las características que tiene el material con el que yo me enfrenté en su momento. Para hacer esto vamos a utilizar precisamente este tile random, que como veis comparte los parámetros de X, Y, pero no comparte el resto de parámetros. De manera que yo, por ejemplo, en este caso, lo que puedo hacer es que voy a utilizar un shape. Vamos a utilizar un shape, que viene configurado como un cuadrado por defecto. Se lo vamos a conectar al pattern input, y para que use esta geometría en lugar del patrón que trae por defecto, vamos a sustituir en pattern square por pattern input. Y ahora va a utilizar por defecto este patrón que yo le estoy estableciendo. La ventaja que tiene esto es que yo puedo transformar este patrón, por ejemplo, con un nodo de transformación. Y puedo hacer cosas como, por ejemplo, esto.
¿Qué ocurre ahora mismo? Que se tilea automáticamente el patrón en todos los ejes. Si quiero evitar que eso ocurra para este nodo en particular, pero no para el resto de la substance, porque el resto de la substance me interesa que sea tileable, dentro de las opciones de Tiling Mode voy a ponerle, en lugar de Relative to Input, le vamos a poner aquí absoluto y le vamos a desactivar el tileado. Vamos a ver, se lo vamos a tener que desactivar también a este. Vamos a ponerle aquí absoluto y le vamos a desactivar su tileado. Y aquí lo mismo. De manera que ahora lo que tenemos aquí es la posibilidad de definir manualmente, por ejemplo, un corte. Y podemos definirlo en diagonal. Yo puedo usar esta herramienta para hacer un corte diagonal, por ejemplo. Vamos a asegurarnos de que esto cubre absolutamente toda nuestro cuadradito. Y ahora, si os fijáis, lo que voy a tener aquí es una distribución aleatoria de cortes diagonales. No me interesa que estos cortes diagonales sean más o menos intensos, me interesa que siempre sean al 100%, porque ahora voy a encontrar otra forma de controlar en qué ladrillos o en qué rocas se aplica el corte, así que le voy a desactivar la variación de color. Y para que no todos vayan en la misma dirección, porque quizás eso es un poco aburrido, lo que podemos hacer es utilizar el patrón de simetría aleatoria. Y de esta manera, como veis, pues algunos van en una dirección y otros van en otras direcciones. Y ahora este mapa que tengo aquí, lo que voy a hacer es que lo voy a combinar con este otro. Vamos a utilizar un blend y vamos a sustraerle estos cortes. Vamos aquí a hacer un sustraer. Y ahora, ¿qué ocurre? Que tengo todos mis ladrillos cortados por la mitad. Pero esto no es lo que a mí me interesa. A mí me interesa cortar solo, por ejemplo, los ladrillos o las rocas más grandes. Luego, como ya tengo un degradado en función del área, con este scan, lo que voy a hacer es que voy a seleccionar las rocas que a mí me interesa cortar. Por ejemplo, vamos a suponer que quiero cortar estas rocas. Y esta va a ser mi máscara para este blend. De manera que ahora he conseguido aislar el corte solo a aquellas rocas que son más grandes. Vamos a hacer algunas más todavía. Quizás... Y, por ejemplo, podemos combinarlo de varias maneras diferentes. Imaginaros, por ejemplo, ahora cuando empezaba a subir más el histogram scan, lo que me ocurría es que ya se me alineaban 3 rocas, y esto quizás no me parece muy interesante, porque se empieza a notar que esto es procedural. Entonces, tal vez en este caso en concreto me interesa, por ejemplo, hacer otro patrón diferente. Vamos a duplicar nuestro histogram scan, y aquí lo que podemos hacer ahora, por ejemplo, es utilizar pues un inverse. Y entonces ahora me estoy concentrando justo en otras rocas diferentes. Vamos a seleccionar menos, que estas son las más pequeñitas, por ejemplo, y voy a cortar algunas de las más pequeñitas. Luego otro blend. Vamos a repetir nuevamente el mismo proceso. Le ponemos sustraer, pero vamos a utilizar otra máscara diferente. Y entonces ahora estamos cortando algunas de esas más pequeñitas. Vamos a configurar esto para que... Aquí tenemos algún problema porque hay dos que son exactamente igual de pequeñitas y quizás tenemos que pensar otra forma de hacer esto. Lo que podemos hacer es combinar estas dos máscaras, por ejemplo. Vamos a combinar... No sé, vamos a ver qué podemos hacer aquí. Vamos a usar esta. Le vamos a añadir esta, por ejemplo. Y entonces nos podemos quedar solo con esas de ahí, si ahora esto lo invertimos, por ejemplo. Vamos a invertirlo. Y entonces ahora hemos creado otra máscara, combinando las dos anteriores, para quizás cortar rocas medianas en lugar de rocas más pequeñas. Este tipo de cosas son a las que me refiero cuando os digo que el trabajo procedural os puede ayudar a trabajar en otras aplicaciones, porque este mismo tipo de estrategias son comunes en otras aplicaciones. Vamos a ver si me gusta o no este patrón de corte, porque quizás vamos a ver qué podemos hacer aquí. Así, por ejemplo, creo que puede estar bien. Y bueno, tal vez podemos asignar un random seed a nuestra substance en general, a toda nuestra substance, para que se recalculen los valores aleatorios y podemos ir viendo diferentes posibilidades. Creo que en principio el que hemos hecho en un primer momento es el que más me gustaba.
Bien, y ahora, por ejemplo, para que no sea tan perfecto el corte, porque ahora mismo, si os fijáis, es un corte diagonal perfecto y eso no queda muy orgánico, lo que podemos hacer es añadirle a estos cortes una distorsión para que se distorsionen precisamente estos cortes, para que se ondulen en varias direcciones. Para hacer esto tenemos múltiples nodos de warp, por ejemplo, o de morph. Vamos a utilizar un directional warp, porque si utilizamos un morph o un warp normal, lo que va a ocurrir es que nuestros cortes van a salirse de zonas donde no nos interesa que estén. Así que vamos a utilizar nuestro directional warp. Y para añadir estos valores de ondulación necesitamos otro tipo de mapa, un input. En este caso vamos a utilizar un clásico Perlin noise o un Gaussian noise. Vamos a utilizar un Gaussian y lo vamos a conectar en nuestro directional warp. Como veis, esto es lo que conseguimos, pero puede que ocurra, como ahora, que estos cortes tampoco me parezcan muy interesantes. ¿Cómo controlamos la forma de estos cortes? Con la escala de nuestro noise, de nuestro Gaussian noise. Por ejemplo, si le pongo una escala mayor, distorsiono estos cortes de formas más interesantes. Y ahora lo que puedo hacer es sustituir esto para que los cortes sean un poquito más interesantes. Ahora ya no son completamente diagonales, sino que si os fijáis tienen formas un poco más orgánicas. Sin embargo, creo que todavía necesitamos hacerle algo más a este tipo de cortes. Voy a, por ejemplo, podemos intentar romper un poco esas coincidencias, que no me gusta cuando coinciden dos aristas mucho, ¿no? Inclinando un poquito menos el corte, por ejemplo. También podemos hacer el corte más grande, por ejemplo, de esta manera, o más pequeño. Y también podríamos añadirle a estos cortes todo tipo de distorsiones, ¿vale? Ahora, por ejemplo, en lugar de este directional warp, le podríamos añadir un warp normal para intentar distorsionarlo en varias direcciones. Pero yo voy a intentar hacer eso en general sobre todas mis rocas. Ahora ya tengo un patrón que empieza a gustarme, pero es demasiado uniforme. Ahora tengo que empezar a trabajar en añadir aleatoriedad a estas juntas. Lo primero que voy a hacer es añadir, por ejemplo, un slope. Vamos a ver, un slope blur. Nuevamente, estos efectos ya hemos visto cómo funcionan en otros tutoriales, así que voy a asumir que ya los conocéis. Vamos a empezar con un Gaussian noise. Es quizás la forma más rápida de ver una serie de resultados. Y vamos a ponerle una intensidad pequeñita, ¿no? Bien, esta podría ser una forma inicial de introducir variación en nuestras rocas. Lo que estoy pensando ahora es en añadir variación en su forma. No quiero que sean cuadradas y que tengan como esta pendiente. Quiero que aquí haya un roto, que la roca esté completamente rota en algunos puntos. Vamos a conectar esto a nuestro desplazamiento para que empecéis a ver qué es lo que estamos haciendo poco a poco. Ahora mismo tengo este fenómeno. Yo no quiero esto que está ocurriendo aquí. Quiero cortar un pedazo de roca. Para conseguir eso tenemos varias opciones. Voy a intentar conseguirlo con este Gaussian noise, por ejemplo. Vamos a utilizar un nodo de niveles y vamos a contrastar este Gaussian noise. Quiero intentar dejar como unas zonas muy marcadas, que son las que voy a intentar cortar en mis rocas. Y vamos a ver. Para eliminar esta pendiente, para conseguir un corte más brusco, lo que voy a hacer ahora es una combinación de dos cosas. Primero voy a utilizar un blur, porque estoy utilizando pocas muestras en este slope blur. Como veis, aquí se nota el degradado porque estoy utilizando solo 8 muestras, pero creo que es suficiente si lo combino con un blur. Vamos a meterle un blur muy sutil, de tal vez 0,1, 0,2. Bueno, tal vez una cosa así, y aquí hay que tener mucho cuidado. Bien, tal vez una cosa así puede funcionar. Y ahora lo que voy a hacer es que voy a utilizar un histogram scan, que me va a permitir recortar por completo algunas partes de mis rocas. Les voy a empezar a dar forma a estas rocas, que es justo lo que quiero conseguir. Si os fijáis, ahora estoy consiguiendo patrones como cortes, hendiduras, que son mucho más interesantes que lo que tenía en un primer momento. Fijaros aquí, por ejemplo, este corte ahora ya es un poquito más interesante. No es tan perfecto como era antes de introducir estos cambios. Y bueno, hay que tener cuidado, ¿no? Hay que examinar bien varias zonas de vuestras rocas para intentar impedir que pasen cosas extrañas.
Quizás voy a meterle un poquito más de detalle para evitar problemas. Y quizás tenemos que irnos un poquito más abajo para evitar que se nos rompa la junta, que se nos junten zonas extrañas. Estos cortes, por ejemplo, me parecen muy interesantes. Son como cuando se rompe la piedra y queda, pues eso, una zona bruscamente rota, que es un poco lo que estoy buscando. Ahora, si quiero, por ejemplo, añadir más o menos profundidad en estos cortes, lo que voy haciendo es que voy manipulando este beslizador de aquí. Y puedo combinar varios de estos efectos, uno detrás del otro, para conseguir darle forma a mis rocas. Yo lo voy a mantener relativamente sencillo, aunque voy a hacer, por ejemplo, vamos a duplicar este, vamos a aplicarle un transform, y lo que vamos a hacer ahora es que vamos a combinar dos para que haya más de estas roturas, porque creo que son pocas, y para que no coincidan unas encima de las otras, porque ahora mismo, si os fijáis, tengo esto, que vamos a probarlo porque puede que nos dé efectos interesantes. Siempre, si veis algo que creéis que os puede resultar interesante, probadlo y ver qué es lo que os aporta. Bueno, son unos cortes un poco extraños. Lo que yo quería conseguir mediante este nodo de transformación es, por ejemplo, poder rotar uno de los noise en otra dirección y añadirlo en modo añadir. De manera que tengo una combinación de dos noise similares, pero en distintas direcciones, y eso me permite romper un poco más la homogeneidad de estos efectos. Vamos a ver. Yo creo que esto, para lo que yo quiero conseguir, de momento está bien. Como siempre os digo, ahora viendo cómo funciona esto, viendo la técnica, ya podéis decir, pues voy a invertir unas horas en ver qué se puede hacer con este mismo procedimiento, ¿no? Yo, como no tengo mucho tiempo, tengo que hacerlo más rápido. Y otra cosa que quizás nos puede resultar interesante, incluso antes de esto, es añadirle a nuestras rocas algún tipo de distorsión en todas direcciones, para que quizás no sean tan cuadradas, ¿no? Voy a intentar introducir eso antes de estos desconchones en la roca. Y eso lo podríamos conseguir, por ejemplo, vamos a utilizar en este caso un morph. Vamos a utilizar, por ejemplo, un vector morph. La diferencia entre morph y warp es que morph quizás es menos destructivo, o no tiene tantos límites como warp. Entonces voy a utilizar un morph que se nutre de un vector fill. Aquí no podemos conectar simplemente un mapa en blanco y negro, sino que tenemos que transformarlo en un vector fill, por ejemplo, con la ayuda de un normal map. Y entonces ahora, cambiando la escala de este noise y la intensidad de este morph, puedo conseguir darle formas ligeramente menos perfectas a mis rocas. Si os fijáis, si comparamos un poco lo que teníamos antes de este efecto y después, le doy a mis piedras un toque un poco menos uniforme, que quizás me parece a mí que puede ser más interesante. Y ahora ya, nuevamente, lo hago pasar por estos nodos que me permiten extraerle ciertos trocitos a mis rocas. Fijaros que ahora lo que estoy haciendo es que estoy trabajando en la forma exterior de la roca. Ahora después veremos cómo añadirle volumen, cómo añadirle un desplazamiento. De momento solo me interesa la forma exterior de la roca. Bien, ahora que ya tenemos un poco definido esto, vamos a empezar a añadirle detalles. Siempre intentar trabajar de los detalles más grandes a los detalles más pequeños, poco a poco. Si no os gusta, a mí quizás no sé si me está gustando esa parte de ahí, podemos intentar trabajar con el random seed para probar varias versiones de estos cortes. Este, por ejemplo, me parece más interesante. Estos son los tipos de cortes que estoy buscando, que son irregulares, si os fijáis, y que me parece que son, pues, muy interesantes para unas rocas, por ejemplo. Vamos a configurar ligeramente un poquito más de este glossiness, para que sea un poquito más definido. Y así yo creo que está bien. Y quizás le vamos a dar un poquito más de ambient occlusion también, para que se marque más este volumen en estas primeras etapas del proceso. Pensad que ahora mismo, como tenemos unos bordes tan finos, pues el desplazamiento está haciéndose como si fuera completamente recto. Luego veremos cómo añadirle una pendiente. Vamos a empezar aquí a añadir ahora, por ejemplo, con otro slow blur, detalles cada vez más pequeñitos. Si quiero añadir detalles más pequeñitos, tendré que usar un noise con detalles de mayor frecuencia.
Ya sabéis que a mí uno de los que más me gustan son los clouds, porque creo que tienen pues un muy buen equilibrio entre detalles de alta frecuencia, media frecuencia, etc. Este en concreto es fantástico. Y si utilizamos este mapa para definir nuestro slope blur, vamos a ponerlo en mínimo también y vamos a darle una intensidad muy sutil, no queremos algo muy loco, ¿vale? Queremos algo muy sutil. Empezamos a conseguir este tipo de efectos, ¿no? Que ya es como desconchones dentro de las zonas donde se ha roto nuestro material. Ahora mismo, como no tenemos ningún tipo de degradado, se está aplicando este slope blur en los bordes de mis rocas, que es precisamente lo que a mí me interesa. Pero quizás, vamos a probar, pero quizás es demasiado exagerado este efecto ahora mismo. Es muy brusco si os fijáis. Son detalles de momento, en mi opinión, de demasiada alta frecuencia. ¿Qué vamos a hacer para evitar esto? Vamos a utilizar un blur, por ejemplo. Vamos a conectar un blur entre medias de este efecto para que estos detalles no tengan tantísimo detalle, para que sean un poquito más a grosso modo, que es lo que me interesa en esta fase del proceso, ¿no? Quiero simplemente como esas hendiduras de ahí. Vamos a ver si me gusta el resultado. Vamos a compararlo con lo que teníamos anteriormente. Bueno, tal vez tenemos que jugar un poquito con el seed para probar varias posibilidades. Pero bueno, más o menos esto es lo que yo estoy buscando en esta fase. Estas pequeñas zonas de detalle en mi roca. Y ahora voy a duplicar este slope blur. Y vamos a empezar a añadir más detalles todavía. Ahora vamos a añadir el mismo detalle, pero sin el blur. Pero para intentar mascarear este efecto, voy a intentar hacerlo mediante un blend. Ahora tengo aquí dos tipos distintos de slope blur, uno muy sutil y uno muy exagerado. Voy a intentar mezclarlos de formas sutiles para conseguir mejores resultados. Para mezclar estos dos, lo que podemos hacer, por ejemplo, vamos a ver dónde hay una máscara que pueda ser interesante. Creo que de aquí podemos sacar una buena máscara porque ya tiene, por ejemplo, estas pendientes. Y puedo conseguir, por ejemplo, que estos detalles de mayor frecuencia se acumulen con mayor intensidad, por ejemplo, en esas zonas que previamente he creado mediante este otro blur. Vale, vamos a darle un poquito más de calidad porque estaba viendo ahí algunas aristas extrañas. Y ahora lo que vamos a hacer es crear una máscara. Un blend que me permita mezclar mi base y mis nuevos detalles mediante el uso de una máscara. Esta máscara podría ser cualquier cosa. Por ejemplo, yo podría utilizar un clouds, de manera que en algunas zonas tendría este mapa y en otras zonas tendría este mapa de forma completamente aleatoria. Y si quiero añadirle contraste, puedo hacerlo mediante, por ejemplo, unos niveles para hacer aún más exagerado dónde hay y dónde no hay estos mapas de alta frecuencia. Esta podría ser una forma interesante de romper la monotonía de este tipo de mapa. Lo que yo voy a hacer en este caso es que voy a intentar de aquí, con un mapa de invertir, y con un mapa de histogram scan, que como veis se usa mucho, con esto voy a intentar hacer una máscara solo para las zonas de esas grietas que a mí me interese. Voy a conectarlo como máscara y vamos a ver si conseguimos lo que estoy buscando. Como veis, antes teníamos esas zonas que he previamente erosionado con nada de detalle y ahora hemos conseguido introducir detalles adicionales. Hay que tener cuidado porque este tipo de cosas no me gustan mucho. A ver por qué pueden estar pasando. Vamos a añadirle un poquito de contraste a esta máscara y quizás podemos solucionarlo también con un blur, por ejemplo. Vamos a ver. Vamos a ponerle muy sutil el blur, muy poquito. Y vamos a ver si esto me permite mejorar la situación. Tenéis que tener cuidado con estas cosas porque posteriormente vamos a utilizar otro tipo de mapas, por ejemplo, para generar en cada una de estas rocas un color aleatorio. Y con esto nos va a dar problemas. Vamos a probar diferentes modos de fusión. Tal vez min, por ejemplo, es mejor opción. Sí, yo creo que con esto solucionamos gran cantidad de los problemas. Y ahora, si os fijáis, hemos introducido más detalles en esas zonas de ahí. Vamos a ir viendo
quizás podemos exagerar esto aún más. Vamos a meter, por ejemplo, el blur antes de nuestro histogram scan para que podamos controlar mejor el grosor de esta máscara. Vamos a ver. Sí, tal vez una cosa así funciona mejor. Y ahora ya tengo ahí unas zonas que están erosionadas y otras zonas que, si os fijáis, no tienen ningún tipo de erosión, que es justo lo que estoy buscando, porque si añadimos un efecto demasiado homogéneo, se nota rápidamente que es procedural y tenemos que intentar pensar en formas de que no sea tan homogéneo. También podríamos combinar, por ejemplo, esta máscara que es muy perfecta, que nos dice que en todas las juntas haya este efecto. Podríamos combinarlo, por ejemplo, con... Voy a intentar aprovechar información, como por ejemplo esta de aquí, para no tener que crear un montón de nodos extra. Y voy a crear una máscara, ¿no?, muy contrastada, que ahora le voy a sustraer a este mapa de aquí. De manera que ahora he creado una máscara aún más aleatoria. Estos detalles de mayor frecuencia ya no se aplican por igual en todas las juntas. Hay partes que tienen más, partes que tienen menos, y este tipo de cosas son las que os digo que os pueden tomar mucho tiempo. Yo lo hago aquí muy rápido, pero os podría llevar horas depurar estas máscaras para conseguir efectos muy específicos. Ahora que ya tenemos una serie de pequeños detalles en nuestro material, ya no es tan perfecto, si os fijáis, las juntas ahora ya son más interesantes, podemos empezar a pensar quizás en el volumen general de estas rocas. Ahora mismo son completamente planas, completamente rectas, y podemos pensar en añadirles cierta pendiente, por ejemplo. Esto se puede hacer de varias maneras. Vamos a hacerlo con una que a mí personalmente me parece interesante, que es con... Vamos a ver dónde está, con bevel. Y con curvas. Con bevel, por ejemplo, lo que vamos a hacer es que vamos a crear... Vamos a darle un valor negativo. Vale. Primero con bevel vamos a crear esta pendiente, ¿no? Lo que vamos a hacer es que vamos a transformar nuestras rocas, que son perfectamente planas, en una especie de rocas piramidales. Vamos a conectar esto aquí para que lo podáis ver en el previo. Y hemos conseguido este efecto, pero ahora para mí esto es muy marcado. Quiero conseguir algo distinto. Quiero que las rocas no sean piramidales, quizá quiero que sean más redondeadas. ¿Cómo se puede conseguir esto? Si yo combino este degradado, que tenéis que pensar siempre que estos son degradados de información, con un nodo, por ejemplo, de curvas, que es un nodo muy interesante que se incorporó no hace demasiado. Con estas curvas, ahora yo tengo una línea recta, y esto significa que el mismo degradado que estoy introduciendo se conserva a la perfección. Pero yo puedo hacer cambios, por ejemplo, de esta manera. Y ahora que estoy transformando una pendiente recta en un relieve de este tipo. Y esto me da control para decidir cómo es la forma de mis piedras. Vamos a conectar esto para que veáis un poco la diferencia. Ahora vamos a tener un relieve más redondeado. Si quiero romper esta precisión que tiene mi bevel, lo que voy a hacer es que voy a introducir suavizado, un smoothing, que es para suavizar precisamente el efecto. Entonces vamos a ver, para que podáis verlo, la diferencia. Vamos a hacer una conexión sin nuestras curvas y con nuestras curvas. Como veis, lo que hemos hecho es darle una forma redondeada. Pensad que aquí no hay límites. Yo podría darle formas muy locas, ¿no? Podría hacer una pequeña zona plana aquí, por ejemplo, ¿no? Podría hacer una cosa así, ¿veis? Y aquí se ve reflejado esos cambios de altura en mi roca. ¿Vale? De momento, pues a mí no me interesa que sea así, sino que me interesa que sea una pendiente. Como pues más o menos así. Más redondeado es lo que estoy buscando, ¿no? Unas rocas que se note que no son completamente planas, sino que tengan cierta redondez. Y ahora es muy agresivo el efecto, al menos a mí me parece que es muy agresivo. Hay varias maneras en las que lo podríamos controlar. Una sería, por ejemplo, definiendo valores más pequeños aquí, ¿no? Para que este efecto sea mucho más sutil, pero estamos perdiendo quizás muchos de los detalles que habíamos trabajado previamente. Luego lo que vamos a hacer es que vamos a combinar lo que teníamos originalmente con esta nueva máscara para que se sumen los detalles, para que se conserven todos los detalles. Para hacer esto, vamos a crear un blend, como siempre.
tenemos por debajo nuestro original, por encima estas modificaciones que acabamos de introducir y vamos a utilizar min, por ejemplo. De esta manera, estos valores oscuros en el mapa se van a poner por encima de los que ya teníamos previamente, pero se van a conservar los detalles que teníamos inicialmente. Y para evitar que se sobreescriban por completo en algunas zonas, también tenemos la posibilidad de definir una cantidad de esta combinación, por ejemplo, un 30%. De manera que, si os fijáis, hemos pasado de unas piedras completamente planas, como estas de aquí, a unas piedras con redondez que tienen un volumen ligeramente distinto. Y ahora podemos controlar cómo de intenso es ese efecto con este Besley Favor de aquí. Les voy a dar solo un poquito de redondez a estas piedras. ¿Vale? Esto también me va a ayudar luego, por ejemplo, con los especulares, etc. Este es un primer grado de redondez que en Substance se puede hacer de 1000 maneras diferentes. Podríamos haberle metido un blur muy intenso a esto y haberlo combinado por encima en modo Add Sub o en modo Min. Siempre en Substance hay muchísimas maneras de conseguir la misma cosa. Yo os muestro esta porque creo que no la he mostrado anteriormente en ninguno de los tutoriales. Vamos a seguir haciéndonos espacio aquí para poder continuar con estos detalles. Ahora, imaginaros que ya estamos contentos con este volumen general. ¿Qué nos tocaría? Empezar a añadir detalles de mayor frecuencia. Voy a comenzar con los detalles de frecuencia media. Ahora mismo esto no parecen rocas, esto parece, pues eso, una cosa plana, completamente pulida, como si le hubiéramos pasado una lija por encima. Vamos a empezar a añadirle la estructura de una roca, esos detalles que hacen que esto parezca una roca. Hay un nodo que voy a utilizar que no está por defecto en Substance Designer, pero que podéis descargar de Substance Share, que es un lugar donde la gente comparte recursos. Simplemente accedéis a la página de Substance Share y ahí va a estar. Y es este de aquí, que me parece muy útil, es para dilatar o erosionar nuestra máscara. Por ejemplo, si yo quiero dilatar esta máscara, puedo conseguir este tipo de efectos, que en este caso me va a permitir deshacerme de esas juntas y me va a permitir simular que las rocas pues están mucho mejor colocadas, ¿no? Que no hay tanta junta. Todo esto se puede hacer con nodos estándar de Substance Designer, pero requiere mucho tiempo. Ya que tenemos un nodo que alguien ha hecho que nos facilita la tarea, pues lo podemos usar a la perfección. Vamos a dejarlo por aquí, este nodo, porque entre medias quiero conectar algunas cosas más. Bien, vamos a empezar a trabajar en los detalles de roca para que esta estructura sea más interesante. Hay dos maneras que se me ocurren en las que podemos introducir estos detalles. Nosotros vamos a combinar las dos. Primero, una muy común, que creo que ya me habéis visto utilizarla en alguno de los tutorials, es utilizar un Cells invertido. Si yo, por ejemplo, cojo este Cells y lo invierto, voy a crear como esas crestas, ¿no? Estas crestas que se suelen producir cuando un trozo de roca se desconcha o cuando se quiebra bruscamente de la superficie de la roca. De manera que vamos, para que veáis lo que hace esto, vamos a hacerlo muy brusco de momento, vamos a introducir este efecto como min, por ejemplo, porque ya hay cosas blancas aquí, ¿vale? Y cuando tenéis un valor muy alto en vuestro mapa de desplazamiento, con min lo que hacéis es que introducís los valores más oscuros de la otra textura. Vamos a poner aquí min. Y no tan intenso, vamos a ponerle un poquito menos. Y ahora vamos a conectarlo a nuestro flujo para que podáis ver lo que hace esto. Vamos a definir una escala un poquito más chiquitita, ¿no? Y entonces creamos este tipo de estructura en nuestra roca, que a mí me recuerda pues a eso, cuando ciertas partes de la roca se desconchan o se quiebran y nos da esta sensación de que esto es una roca. Pero así, tal cual lo estoy poniendo yo ahora mismo, pues no da el pego. Primero, porque el corte continúa de una roca a otra, esto ya hemos visto que no suele ser muy interesante, y segundo, pues porque es quizás demasiado uniforme, ¿no? Luego, ¿qué es lo primero que podemos hacer aquí? Lo primero que podemos hacer es romper la uniformidad de este patrón. Quizás la escala incluso la voy a poner todavía más pequeña. Quiero que sean unos... Una cosa así me parece más interesante, por ejemplo. Primero vamos a romper la uniformidad de este patrón. ¿Cómo hacemos eso? Por ejemplo, vamos a utilizar un warp. Un directional warp. Y voy a intentar reciclar alguno de estos noises que tenía por aquí,
quizás este, por ejemplo, vamos a ver qué nos proporciona. Para que veáis un poco la diferencia, aquí está muy uniforme, son como booleanas de esferas muy perfectas, mientras que aquí hemos introducido, veis, estas pequeñas variaciones. Vamos a aumentarle la intensidad para que lo veáis más. Y esto quizás pues se ve un poquito más orgánico. Vamos a verlo de cerca. ¿Veis? Ahora ya esos cortes no son tan perfectos, son un poquito más orgánicos, que es justo lo que queremos conseguir. Además de esto, ya sabéis que hay una forma de romper la continuidad de un patrón cuando tenemos una serie de bloques o cuando tenemos una serie de piezas. Para hacer eso, tradicionalmente, lo que necesitamos es un directional warp, pero para nutrir ese directional warp necesitaríamos que cada uno de estas rocas tuviera un color diferente, para que el desplazamiento que hace directional warp fuera en direcciones diferentes. Pero claro, no podemos traernos este patrón que es donde tenemos colores variables, porque fijaros que ya le hemos hecho todo tipo de virguerías para modificarlo. ¿Qué es lo que podríamos hacer en este caso? Vamos a utilizar una de las herramientas más potentes que se han introducido en Substance en las últimas versiones. Podemos utilizar quizás esta de aquí. Creo que esta puede ser un buen punto de partida. Lo que vamos a utilizar es una herramienta que se llama Flood Fill, que precisamente reconoce zonas aisladas y las rellena de forma aleatoria con uno de estos mapas de posición. Y ahora, en combinación con otras de las herramientas que tiene Substance, yo puedo, por ejemplo, convertir esto en colores aleatorios. Fijaros qué potencia tiene este flujo de trabajo. Yo con un solo mapa he creado todos los cambios de mi material, pero ahora puedo recuperar la estructura de colores variables en cualquier momento que a mí me dé la gana. Esto es tremendo. Para mí es uno de los mejores cambios que ha incorporado Substance en las últimas versiones. Vamos a probar algunos más. Por ejemplo, también podéis hacer un Flood Fill to Gradient, que es muy interesante porque ahora podríamos, por ejemplo, con esto, añadir inclinaciones aleatorias en nuestras rocas, que unas estén más rotadas en una dirección, otras en otra, etc. O también lo podemos utilizar para, con un Slow Blur, generar unos patrones de roca en cada una de estas superficies. Es muy, muy potente. De hecho, creo que vamos a hacer las dos cosas. Primero vamos a seguir haciendo lo que estábamos tramando inicialmente, que es este patrón nos va a permitir ahora distorsionar de forma aleatoria nuestro cells. Vamos a ponerle un valor alto, tal vez 500. Pero ¿qué ocurre? Como hay zonas negras, que son las que se corresponden con la junta de mis rocas, en esas zonas negras también tengo un desplazamiento de características diferentes. Y esto no siempre me va a interesar, porque quizás si yo ahora lo intento combinar con esto, vamos a verlo, me pueden empezar a aparecer tal vez problemas en algunas zonas donde por casualidad coincidan las juntas. Como no he hecho grandes modificaciones en las juntas, parece que no pasa nada, pero yo prefiero asegurarme. Entonces lo que vamos a hacer es dilatar un poco estas rocas para que no tengan juntas. Esto se consigue, también lo hemos visto, con una herramienta que se llama Distance, que es esta de aquí. Distance necesita dos tipos de fuentes. Una máscara que va a definir los centros individuales del mapa de distancia, que es este de aquí. Cada color individual generará un punto para, a partir de ese punto, extrusionar o hacer una extensión hacia el exterior. Pero también necesitamos una máscara que me permita decir que esta extrusión comience en los bordes de ciertas zonas. La máscara la puedo extraer directamente de aquí, por ejemplo, o de este mismo mapa. Si yo quiero, puedo hacer aquí un histogram scan, por ejemplo, y contrastar esto al máximo. De manera que ahora ya tengo los dos mapas que necesito con este distance. Y ahora tengo mis rocas sin ningún tipo de junta, de manera que cuando yo conecte esto en mi directional warp, ya no tengo ese problema de que me pueda quedar una junta que coincida con la anterior, etc. He extendido los bordes de mis ladrillos y esto evita que pueda tener cualquier tipo de problema al utilizar esta técnica. Esto ya lo hemos visto en varios de los tutoriales, así que pues, he ido bastante rápido, pero creo que se entiende correctamente cómo funciona esta técnica.
Y ahora simplemente vamos a definirle una cantidad menor, porque pienso que es muy cartoon, ¿no? Este efecto. Quiero simplemente que se sienta ligeramente este efecto. Y de hecho, tal vez podemos añadirle un pequeño blur. Si nos molesta, vamos a ver. Quizás le voy a añadir un ligero blur antes de mi primer directional warp. Vamos a ver. Y vamos a añadírselo muy, muy, muy sutil. Vamos a ver que se actualice el resultado. Bueno, más o menos. A ver. ¿Qué está pasando aquí? Vamos a probar con un add sub. A ver si es mejor el resultado. Con min estaba correcto. De momento lo vamos a dejar así. Y siempre recordad que este tipo de cosas, bueno, si estuviéramos haciendo una roca muy cartoon, como muy estilizada, podríamos exagerar estos efectos hasta que nos diera la gana. Pero en este caso en concreto yo creo que es mejor que la mantengamos lo más sutil posible. Otra manera de añadirle detalles a esta roca, fijaros que poco a poco hemos conseguido que nuestras piezas originales vayan ganando volumen y detalles. Primero hemos definido el tipo de rotura que hay entre las juntas, luego le hemos empezado a añadir detalles de mayor frecuencia en las partes de mi junta para conseguir estos efectos como quebradizos, y ahora estamos trabajando en añadirle volumen general a las rocas. Creo que una manera interesante en la que podemos añadirle volumen es también utilizando este mapa que hemos visto previamente. Por ejemplo, vamos a hacerlo a grosso modo primero para ver qué es lo que nos proporciona, y vamos a conectar esto a través de nuestro delete. Y vamos a traernos esta textura aquí arriba. Y le vamos a poner tal vez un min, ¿no? Como algo muy sutil. Fijaros que lo que conseguimos entonces es darle rotación a nuestras piedras. Veis que ahora hay algunas piedras que están como rotadas en una dirección, otras que están rotadas en otra dirección. Aquí se ve mejor en la parte superior. Y esto, bueno, podría ser interesante. En lugar de esto, yo lo voy a combinar con otra técnica para que no solamente añadamos rotación, sino que también tengamos la posibilidad de añadirle como una estructura a nuestra roca. Para eso vamos a utilizar, voy a ver si me hago sitio, no se puede ser muy ordenado cuando se va tan rápido, pero lo voy a intentar. Voy a añadirle otro tipo de slope a este degradado. Slope Blur funciona usando degradados, de manera que si tuviéramos, por ejemplo, todos nuestros bordes sólidos, como los tenemos en esta máscara, nuestro Slope Blur solo se aplica en los bordes. Es como una distorsión que se produce donde hay cambios muy bruscos. Sin embargo, al tener un degradado podemos conseguir construir un Slope Blur que se aplique gradualmente desde este punto hasta este punto. Y esto es justo lo que quiero conseguir. Vamos a conectar esto como escala de grises y a ver si puedo robar por aquí alguno de estos noises, tal vez este. Vamos a verlo, vamos a probarlo. Estoy intentando no crear demasiados noises, porque si creo muchos noises, eso puede hacer que vaya más despacio este Substance. Voy a intentar optimizarlo pues todo lo que pueda. Vamos a ver, por ejemplo, menos intensidad, 0,1. Bueno, creo que es demasiado grande. Voy a crear primero uno y luego si encuentro uno parecido, se lo sustituimos. Vamos a utilizar tal vez un Perlin Noise. Vamos a probar. Vamos a ver qué obtenemos. Vamos a incrementar la intensidad. Vale, sí, una cosa así es la que quiero, pero le tengo que dar una escala mucho mayor. Vale. Este tipo de estructura es la que estoy buscando, que me recuerda también un poco la estructura de la roca, como esas caras que puede llegar a tener una roca. Tengo que tener cuidado con la intensidad. Vamos a ponerle 16 muestras, un poquito más. Y la intensidad tiene que ser muy, muy, muy sutil. ¿Veis? Este tipo de estructura me recuerda un poco a lo que nos podría, pues, aparecer en una roca. Vamos a conectárselo muy a lo bestia. Aquí. Vamos a poner mucha potencia para que se vea bien en el mapa de... Este tipo de, como de hendiduras, como de cortes, creo que son interesantes para simular también la superficie de nuestra roca. De hecho, creo que puede ser mejor que las tengamos antes de nuestros efectos de mayor frecuencia o
quizás los pueden romper. Vamos a explorar un poco estas posibilidades. Vamos a ponerle menos intensidad, ¿no? Como una cosa muy, 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 muy sutil. Sí, creo que es bastante interesante este efecto. Me permite ya tener pues una especie como de vetas en la roca. Vamos a ponerle menos todavía. Quiero que sea de momento de muy, muy poquita intensidad. Como veis, por ejemplo, nuestro mapa de curvatura nos está permitiendo ver volúmenes que si no lo tuviéramos nos resultarían mucho más difíciles de ver. Por ejemplo, ahora aquí quizás me resulta más difícil ver esos puntos de ahí, pero si conecto mi mapa de curvatura, como veis, se me resaltan ciertos volúmenes que de otra manera me resultarían muy difíciles de poder ver. Voy a exagerar aún más este efecto y creo que este blur se lo voy a quitar. Le vamos a meter un poquitín más de volumen, como 0,2 tal vez. Vamos a ver. Bueno, luego siempre lo podremos ir ajustando. Con esto creo que ya tenemos una estructura general para nuestra roca, pero en mi opinión todavía nos faltan detalles. Vamos a ir ahora a por los detalles de mayor frecuencia. Creo que con esto ya tenemos una buena base. Recordad lo que os he dicho al principio. He ido muy rápido y por lo tanto, en mi opinión, pues este material todavía necesita mucho trabajo, pero creo que las ideas están aquí y os pueden servir para empezar a trabajar en vuestro propio material. Vamos a ir ahora a hacer unos detalles de una frecuencia mayor, como, pues no sé, pequeñas grietas que pudieran aparecer en la estructura de la roca, y luego ya por último, unos pequeños puntitos cada vez más detallados. Y ahí terminaríamos el tutorial de hoy. El próximo día veremos cómo construir los mapas de diffuse y el resto de mapas que nos faltan. Ahora que ya tenemos la estructura base de nuestra roca, vamos a trabajar en unos detalles pues de mayor frecuencia para que esta piedra parezca un poquito más realista. Si quisierais hacer algo más estilizado, quizá lo podríais dejar aquí, no sé, para un videojuego o algo similar, pero nosotros vamos a tratar de darle un poquito más de detalle. Vamos a trabajar ahora por separado en estos detalles. Vamos a hacerlo mediante una serie de mini generadores de rocas que luego vamos a conectar a través de un Tile Generator y que a su vez vamos a usar para definir un patrón rocoso que luego le aplicaremos a nuestros ladrillos o a nuestra roca. Lo primero que vamos a hacer es pensar cómo podemos generar las rocas. Vamos a trabajar en rocas individuales que luego vamos a distribuir para que formen cierta estructura. Hace no mucho compartí un vídeo en directo en Facebook y creo que ahí ya, pues si lo habéis visto, entenderéis un poquito cuál es la dinámica de trabajo, pero vamos a repetirlo aquí de forma simplificada, ¿vale? Porque no quiero que perdamos demasiado tiempo. Lo que vamos a hacer es que vamos a utilizar, por ejemplo, Shape, también os podría valer Polygon, para tomar como punto de partida. Esto lo que nos va a permitir es generar nuestra forma de nuestra roca. Por ejemplo, si yo usara una cosa como esta, vamos a meterle aquí un poquito de curvatura y quizás podemos hacer que el gradient sea un poquito más exagerado. Yo podría tomar esta forma base como inicio para una roca, una pequeñita roca individual, y a partir de aquí empezar a distorsionarla. Por ejemplo, puedo empezar a distorsionarla con un warp. Vamos a hacer varias pruebas para que entendáis un poco las diferencias. Ya sabéis, a este warp le tenemos que nutrir con algún tipo de ruido, por ejemplo. Puede ser, pues, vamos a poner Perlin. Puede ser nuestro Perlin Noise o nuestro Gaussian Noise, que son estos tipos de ruidos más orgánicos, ¿no? No tienen patrones muy definidos y que generalmente para este tipo de cosas son los que mejor nos funcionan. Si yo conecto esto ahora en mi warp, como veis, en función de la escala que yo tengo aquí, vamos a poner una escala muy grande, una cosa así, y de la intensidad que configure en mi warp, pues puedo conseguir distorsionar esta primera roca para conseguir una forma más interesante. Creo que voy a empezar en lugar de con esto directamente con un Paraboil, que me va a permitir tener una roca más redondita, y con un niveles que me va a permitir configurar la forma de esta roca. Vamos a conectarlo a nuestro warp para que veamos diferentes efectos. También podríamos contrastar, por ejemplo, este Gaussian Noise. Vamos a hacerle un autoniveles para acentuar este efecto. Lo que ocurre a veces con, por ejemplo, warp es que nos puede ocurrir esto, que se nos tilea nuestro noise y quizás nos interesa aislar un poquito más en el centro nuestra roca. Además,
llegado a cierto punto, pues nos puede ocurrir este tipo de cosas. En lugar de este warp, podríamos utilizar, por ejemplo, tal vez directional warp. Vamos a probarlo. Que me va a mover mi roca en una dirección, que bueno, si combinamos esto quizás con otras cosas, puede ser interesante. Vamos a quitarle a la roca un poquito de borde. Y si utilizamos, por ejemplo, los morph, que creo que son los que mejor resultados nos van a dar en esta ocasión, recordad que no podemos utilizar para un morph un mapa en blanco y negro directamente, sino que tenemos que utilizarlo a través de un mapa de normales, que va a crear nuestro mapa de vectores, y este pues quizás nos va a permitir obtener resultados más interesantes. Nos va a permitir deformar nuestra piedra en formas un poco más interesantes. Vamos a probar también con este otro tipo de ruido. Como siempre os digo, en Substance muchas veces pues hay que hacer pruebas, experimentos, para ver cuál de ellos es el que mejor nos funciona. Vamos a ver. Yo creo que este, para lo que yo estoy buscando, es la mejor opción. De manera que ya tenemos un primer punto de partida, que va a ser este morph, con esta cantidad de ruido. Y ahora lo que podemos hacer es hacer una segunda modificación, tal vez con Slow Blur, por ejemplo, y con un ruido en esta ocasión. Vamos a probar con otro Gaussian, pero con una escala diferente, para añadir otro tipo de detalles. Vamos a ponerle aquí, por ejemplo, más escala. Y básicamente lo que estamos buscando es generar una especie de estructura rocosa, que es lo que yo acabo de crear aquí. Vamos a conectarlo en nuestro mapa de desplazamiento para que podamos ver un poco qué es lo que estamos haciendo de forma independiente. Y bueno, estamos creando este tipo de formas. Vamos a ver si tengo bien configurado mi material. Quizás como es un solo tile, tenemos que trabajar con una escala mayor para que se vea el efecto de este desplazamiento, porque hay muy poquita diferencia entre la parte más baja y la parte más alta. Tenéis que tener cuidado porque si trabajáis con escalas muy grandes, podéis pensar que estáis haciendo un desplazamiento muy elevado y en realidad será muy pequeño. Así que de momento mi consejo es que lo dejéis en 1. Bien, y ahora vamos a trabajar, voy a intentar romper un poquito más las formas de esta bola, que me parece que quizás es demasiado perfecta. Vamos a intentar, por ejemplo, con un warp. Vamos a combinar varias técnicas y quizás vamos a utilizar un clouds. No sé si va a ser muy agresivo, vamos a probar. Muy poquita intensidad. No me funciona muy bien. Vamos a añadirle un blur, por ejemplo, para ver si conseguimos aumentar su escala. Este blur es de muy mala calidad. Vamos a utilizar el de mejor calidad. Y quizás ahora podemos subir más la intensidad. Quiero intentar romper un poco esa forma. Tal vez tengo que trabajar con otro tipo de ruido. Más grande aún. Mucho más grande. Tal vez una cosa así. Para intentar darle una forma general al principio menos uniforme, ¿no? Algo así, tal vez, por ejemplo, creo que me puede funcionar. Y ahora esto lo conectamos en nuestro warp, para añadirle un poquito más de detalle, ¿no? Para que no sea tan uniforme nuestra roca. Creo que esto puede ser un buen punto de partida para nuestras rocas. Y ahora lo que vamos a hacer es que les vamos a dar inclinación. Vamos a utilizar un gradient lineal, que es este de aquí, y con un blend vamos a hacer que esta roca tenga una inclinación. Para eso le vamos a multiplicar nuestro gradient. Y de esta manera, pues bueno, aquí no se aprecia muy bien, pero si os fijáis aquí, tengo que conectarlo, lo que tenemos es como una roca puntiaguda o que sale en esas direcciones. Aquí vamos a ver ahora después un pequeño truquillo para que podáis hacer un generador aleatorio con un gradient. De momento, para maximizar el uso del histograma, lo que podemos hacer aquí es un autoniveles, que me va a normalizar nuevamente los valores de exposición de mi mapa. Y aquí quizás voy a utilizar unos niveles para contrastar este efecto y que sea aún más exagerado. Quiero que sea como una roca
que sale y que tiene como una forma puntiaguda. No sé, una cosa así creo que es justamente lo que estamos buscando. Bien, este tipo de rocas lo que vamos a hacer ahora es que vamos a generar de forma aleatoria varias de ellas. Si yo quiero ahora transformar esto en una nueva substance, puedo seleccionar el contenido y a partir de aquí, por ejemplo, puedo crear un gráfico desde esta selección. Vamos a hacerlo y le vamos a llamar Rock Generator. Lo tendremos ahora aquí. Vamos a reconfigurar nuestro output para que este Rock Generator tenga un tamaño de 512, que es lo que yo estoy buscando. Y ahora vamos a crear un nuevo output que vamos a conectar aquí y que va a ser lo que vamos a ver cuando nosotros ahora carguemos este Rock Generator en nuestra substance original. Si yo cargo este Rock Generator, ahora si os fijáis aquí, tengo mi roca, pero tengo la posibilidad de, por ejemplo, cambiar este random seed para generar diferentes tipos de roca de forma aleatoria. Si os fijáis, hay un parámetro que no se está actualizando de forma aleatoria, que es la dirección de este degradado. Si yo quiero que este degradado cambie de forma aleatoria cada vez que yo altero este random seed, tengo que volver a entrar en mi Rock Generator y hacer algo aquí para que cuando yo cambie el random seed, se cambie la dirección de este degradado, que como veis, no se ve afectado por su parámetro de random seed. Lo que podemos hacer aquí es una combinación de varias cosas. Primero podemos, por ejemplo, en lugar de utilizar simplemente este random seed, podemos utilizar un splatter, por ejemplo. Este splatter lo que me va a permitir es configurar una propiedad de rotación aleatoria, que es justo lo que a mí me interesa. Vamos a ponerle en lugar de 4, vamos a ponerle un grid number de 1, para que tengamos un solo splatter, y lo que vamos a hacer es que vamos a alterar la rotación, de manera que ahora cuando yo altere el random seed, como veis, la rotación se modifica de forma aleatoria. Pero fijaros, cuando hago una cosa como esta, como se tilea el efecto, entonces obtengo un efecto extraño. Lo que tengo que hacer para evitar esto es, por ejemplo, utilizar un nodo de transformación. Quizás podría haber sido mejor utilizarlo detrás. Vamos a probar. Hacer esto bastante más grande. Sí, es mejor que lo coloquemos detrás de nuestro splatter. Y lo que estamos haciendo ahora es que estamos evitando que aparezcan esas puntas en cualquiera de las posibles rotaciones, y ahora mediante un auto levels lo que vamos a hacer es que vamos a recuperar nuevamente todo el contraste de nuestro degradado. De manera que si sustituimos esto por esto, cada vez que cambiemos ahora de forma aleatoria el random seed en nuestro generador, se nos va a alterar también la dirección de nuestro degradado. Vamos a verlo aquí. Como veis, aquí podemos ir alterando, generando diferentes piedras en diferentes direcciones, que es justo lo que me interesa. Voy a intentar evitar que pasen ese tipo de cosas. Voy a ir nuevamente a mi Rock Generator y voy a ver cuál de estos nodos es el que puede estar introduciendo ese problema. Vamos a ver. Quizás lo que podemos hacer es hacer un poquitín más pequeña nuestra piedra para evitar que pase eso. Y de esta manera ya tenemos un generador básico de rocas, ya no necesitamos todo esto que tenemos aquí, y este generador nos puede permitir, vamos a generar, qué sé yo, 3 rocas diferentes, de manera que ahora simplemente alterando un parámetro puedo generar diferentes rocas para utilizarlas posteriormente en mi Tile Generator, por ejemplo. Esta no me gusta mucho, vamos a buscar otra. Y aquí ya tenemos 3 rocas muy diferentes, y ahora lo que vamos a hacer es con estas 3 rocas vamos a distribuirlas gracias a un Tile Generator para conformar un nuevo tipo de relieve. Vamos a utilizar nuestro Tile Generator, y como os he dicho es una herramienta muy potente. Entre otras cosas, por ejemplo, me permite, en lugar de utilizar un pattern tipo brick, utilizar un image input y además definir la cantidad de imágenes que voy a utilizar. Como tengo 3, le voy a definir 3 inputs diferentes, y él de forma aleatoria va a utilizar cada uno de ellos para rellenar este patrón. Lo que vamos a hacer ahora, primero lo voy a hacer con una cantidad pequeña para que visualmente lo podáis entender, y luego aumentamos la cantidad. Lo que vamos a hacer ahora es que vamos a aumentar la escala de estas rocas. Vamos a ir aquí a su escala, para que se pongan unas encima de las otras. Cuando pasa esto, por ejemplo, dependiendo del modo de fusión que tengáis configurado, se añadirán, o si lo tenemos en Add Sub
o en Max, se quedarán como unas encima de las otras, que es lo que a mí ahora mismo más me interesa. Y vamos a meter bastante escala en este, quizás 5. Lo que queremos es generar un patrón de estas características, que se empiecen a confundir las formas y queden simplemente aristas que salgan en diferentes direcciones. Eso es lo que me interesa para definir esta estructura de roca en mi material. Antes de subir la escala, quizás vamos a trabajar un poco con la rotación. Vamos a ver, por ejemplo, vamos a añadirle una rotación aleatoria en todas direcciones. Y vamos a subir la cantidad porque 10 va a ser muy poco. Vamos a ponerle quizás 30. Vamos a trabajar también en una escala aleatoria. Vamos a ponerle aquí una escala aleatoria para que no todas las piezas sean iguales. Y vamos a seguir aumentando hasta que consigamos aquí algo como más orgánico. Vamos a ver, por ejemplo, vamos a probar diferentes patrones. Y también vamos a poner, por ejemplo, un random offset y cierta variación en nuestro patrón. Vamos a conectar esto a nuestro mapa de desplazamiento para que lo podáis ver mejor y entendáis lo que estamos haciendo. Estamos generando este tipo de estructuras. Como veis, son como aristas vivas que salen en múltiples direcciones. Ahora mismo, por ejemplo, quizás lo que me interesa más es poder aislar algunas partes de este patrón. Lo que voy a hacer es que voy a contrastar aún más este efecto. Vamos a ver, por ejemplo, con un luminance, un cambio de luminosidad, para que no todas las caras estén al 100%, sino que haya unas más presentes que otras. Quizás vamos a invertir este patrón, por ejemplo. Y esto es justo lo que estoy buscando, como estas pequeñas hendiduras que son propias en la roca y que vienen un poco de todas direcciones. Vamos a quizás jugar un poquito más con esta máscara, tal vez le podemos poner más tamaño, por ejemplo, ¿no? Para que sean todavía más los mordiscos estos que tiene mi roca. Y vamos a ver qué más podemos hacer aquí. Tal vez podemos configurar una rotación aleatoria. Bueno, en principio creo que esto nos puede servir como punto de partida. Lo que vamos a hacer ahora es que, tal y como está ahora mismo, es demasiado agresivo el efecto, es demasiado fuerte. Lo que podemos hacer es intentar combinarlo con otro tipo de relieve. Vamos a utilizar quizás unos niveles para ver qué podemos hacer o cómo podemos exagerar este efecto aún más. Vamos a intentar aislar esos cortes en zonas muy específicas, como para crear un pequeño valle aquí en mi relieve, y entonces genero este otro tipo de resultado, ¿no? Que estoy aislando estos cortes solamente en ciertas zonas. Y ahora lo que voy a hacer es que en esas otras zonas que ahora mismo no tienen ningún tipo de relieve, voy a generar otro tipo de desplazamiento. En este caso, quizás, vamos a probar con clouds, por ejemplo, y vamos a empezar a combinar estos dos mapas. Vamos a utilizar, por ejemplo, este y vamos a utilizar diferentes modos de fusión. Por ejemplo, multiplicar puede ser una primera idea que se me ocurre. A ver qué conseguimos con esto. Y bueno, esto ya va apareciendo un poco más la roca que yo tengo en mente. Como veis, es una estructura con estos mordiscos. Quizás podemos, en lugar de utilizar este mapa que tiene tantísimos detalles, como veis, de alta frecuencia, podemos empezar a utilizar un pequeño blur, por ejemplo. Y hay ocasiones donde nos puede interesar, por ejemplo, emborronar nuestra textura a un tamaño menor para forzar que se pierdan detalles y utilizar eso en un warp, utilizar eso como máscara, etc. Es justo lo que voy a hacer ahora. Voy a utilizar una resolución inferior para este blur. Le voy a poner una cantidad muy pequeñita a este blur. Y lo que voy a hacer ahora es que voy a utilizar un warp, por ejemplo. Vamos a ver, hay varias posibilidades. Si conecto este desenfoque en el warp, vais a ver que podemos conseguir patrones muy extraños, muy interesantes, ¿no? Vamos a conectarlo aquí, ¿veis? Por ejemplo, este tipo de resultados, quizás tenemos que exagerar un poquito el efecto para que se vea mejor. Este tipo de cosas, por ejemplo, que son como pues estos patrones como más orgánicos, ¿no? Que puede ser, no sé, como
pues una especie de cerebro o algo así. Lo podemos conseguir simplemente reduciendo la escala, difuminando nuestro mapa y conectándolo a los dos. Pero lo que yo quiero hacer es algo ligeramente diferente. Vamos a ver. Una cosa así tal vez es interesante. Vamos a ponerle aún menos intensidad. Muy poquito. Simplemente quiero generar un patrón un poquito más interesante. Vamos a ver, por ejemplo, qué conseguimos con esto. Y tal vez esto lo podemos conectar a través de unos niveles para reducir el contraste. Vamos a hacer que no sea tan exagerado el efecto. Vamos a ver. Y quizás ahora la cantidad de cortes en nuestras rocas las podemos reducir significativamente para tener este patrón de roca. Evidentemente, como os he dicho al principio, esto es muy básico, aquí hay mucho trabajo que hacer todavía y bueno, creo que lo voy a dejar aquí para que no se nos extienda mucho el tutorial, pero todavía podríamos trabajar muchísimo más para depurar este patrón de roca. De hecho, creo que está, en mi opinión, demasiado definido. Vamos a meterle un pequeño blur muy sutil para romper un poquito esa perfección que tienen los detalles, ¿no? Y que sea quizás menos agresivo, ¿vale? Una cosa así, para el propósito de este tutorial, creo que nos puede funcionar. Y ahora lo que ocurre es que si nosotros añadimos directamente este mapa por encima de lo que ya teníamos, ¿no? Por encima de nuestro mapa original, lo que va a ocurrir es que se va a ver como un pegote, se va a ver como que hemos puesto encima un relieve completamente distinto. Lo voy a hacer para que lo podáis ver, por ejemplo. Vamos a esperar a que se renderice todo y vamos a conectar esto en nuestro mapa para que podáis ver el relieve en pantalla. Tal vez, por ejemplo, es mejor que esto lo conectemos detrás de nuestro dilation para que no afecte a la estructura general que ya tenemos definida. Y le podemos poner, por ejemplo, multiplicar, ¿no? Le vamos a poner quizás un 30% o una cosa así. ¿Qué ocurre? Que efectivamente esto es un patrón ya como de roca, pero se repite, se continúa de una roca a la siguiente y además es demasiado homogéneo. Entonces aquí tenemos que encontrar alguna manera de romper esta homogeneidad. Esto ya hemos visto varias maneras de conseguirlo. La primera podría ser que aquí, en lugar de hacer una mezcla perfecta, podríamos empezar a introducir como opacidad algún tipo de sistema de ruido, por ejemplo. Vamos a utilizar este y vamos a contrastar la máscara. Para que este patrón que hemos definido, estos cortes, solo se apliquen en algunas zonas y no se apliquen en todas las zonas por igual. Además, también se me ocurre que quizás podríamos distorsionar este patrón, ¿no? Por ejemplo, con un warp. Vamos a poner aquí un warp. Y vamos a introducir pues un Berlin Noise o un Gaussian Noise para distorsionar nuestros cortes con una escala relativamente grande. Y entonces lo que vamos a conseguir es que no sean tan perfectos, ¿no? Les estamos dando pues una forma ligeramente diferente. Además, también podríamos añadirle, por ejemplo, a estos cortes que ahora mismo son muy perfectos, si os fijáis, son demasiado perfectos, les podríamos añadir, por ejemplo, un slow blur. Vamos a añadírselo aquí, tal vez se lo tenemos que añadir antes de invertirlo, vamos a comprobarlo y podemos utilizar este propio mapa de clouds que suele venir bastante bien para este tipo de cosas. Y solamente les vamos a poner un poquito de slow blur. Lo que queremos es conseguir esto, queremos romper la perfección de esos cortes. Y ahora, si sustituimos estos dos, vais a ver que nuestros cortes van a ser mucho más interesantes. Ya no son cortes perfectos, sino que son cortes un poco más interesantes. Aquí veo, por ejemplo, que la escala de algunos de ellos, como este que tenemos aquí, para mí es demasiado pequeña. Entonces lo que puedo hacer es volver a mi patrón original y para evitar que haya algunos tan pequeñitos, en la variación de escala, vamos a irnos aquí al tamaño, le vamos a bajar un poquito este valor para que mantengan un poquito más
su tamaño general. Y ahora ya tenemos cortes pues un poquito más uniformes. Esto es justo lo que estamos buscando para generar esta sensación de que esto es roca. Y lo único que nos falta ya es romper la continuidad del patrón de una roca a la de al lado. Esto ya habéis visto cómo se hace, lo hemos hecho aquí arriba con este patrón, haciéndolo pasar a través de un directional warp, de manera que me voy a copiar directamente este directional warp y voy a sustituir su mapa original por este nuevo mapa, de manera que ahora ya he conseguido romper la continuidad en las diferentes rocas. Como veis, muchas de las estrategias que utilizamos se repiten con frecuencia y ahora ya puedo decir, pues no sé, quiero un 20% nada más de esta mezcla de mi roca, por ejemplo. Y hemos construido un material mucho más creíble de roca. Vamos a ver la diferencia entre no tener este segundo pase de detalles. Como veis, es muy cartoon, muy estilizado, que a veces puede ser lo que buscamos, y trabajando un poquito en un mapa de alta frecuencia, hemos generado ya unos patrones de roca más interesantes. Y de momento creo que para el tutorial de hoy, que ya nos ha ocupado 1 hora y media, esto sería suficiente. Lo que vamos a hacer el próximo día es que vamos a continuar desde aquí, añadiendo los mapas de color. Vamos a ver cómo podemos definir diferentes colores para diferentes partes de la roca, cómo podemos quizás añadir algunas motas como de musgo. Vamos a ver cómo podemos combinar mapas en base a la altura o en base a dónde están las juntas, dónde no están las juntas. Creo que el objetivo de hoy está cumplido y es que entendáis un poco algunas de las nuevas herramientas que trae Sustain Designer, que entendáis procedimiento de trabajo para crear generadores, aunque este es muy básico, y cómo podemos pues importar una substance dentro de otra substance para añadir mayor complejidad a nuestro proceso de trabajo. Espero que este tutorial os haya resultado interesante. Si es así, me encantaría que os suscribierais a este canal y que se lo recomendarais a otras personas que penséis que también pueden estar interesadas en esta información. Espero que os haya gustado y nos vemos en la próxima.